me gustaría hablar sobre cómo las generaciones de hoy en día están completamente debilitadas y en cómo esto al poder político le interesa completamente. Me gustaría empezar el vídeo explicando brevemente qué considero yo lo que es una persona débil. Am, y es más que nada la persona que vemos diariamente, la persona que no es capaz de afrontar ciertas dificultades que se ponen en la vida, que todos las sufrimos, o la típica persona que no es capaz de manejar bien sus emociones ante una crítica, ante un evento estresante, una persona que no es consciente, que no es dominante ante sus emociones, que no es capaz de manejar el control en situaciones límite, gente que no es capaz de aprovechar las dificultades para crecer, la gente que no intenta salir de su zona de confort, gente que no intenta evolucionar cada día. Para mí eso son personas débiles. Son personas débiles porque no crecen y si bien no crecen, lastran al que intenta crecer, puesto que anecdóticamente lo que vemos hoy en día es como al que intenta crecer, al que intenta superarse a sí mismo, vemos cómo se le dinamita continuamente, se le apedrea, diciendo que bueno, ciertas actitudes pueden llegar a ser pues agresivas, heteropatriarcales, no sé, todo este vocabulario que han ido inventando a lo largo de los años, que si uno pone a buscar en profundidad sabe perfectamente que no quiere decir nada, son palabras vacías. Y bien, es por eso que yo a esta gente la considero débil, porque no son capaces de crecer por sí mismos, no son capaces de crear nada con sus propias manos, no son capaces de esforzarse al máximo en algo, no son capaces de mantener una disciplina diaria en ningún ámbito de su vida generalmente. Siempre es lo mismo, es que estoy muy cansado, es que tengo mucho estrés, es que etcétera, etcétera, mil millones de excusas que suelen poner. Y para mí esto es una característica de una persona débil, puesto que no puede ser que ante las dificultades de la vida que todos tenemos, hemos sufrido y sufriremos, no puede ser que a la mínima de cambio nos rindamos, nos demos por imposible algo, no lo intentemos cuando fallamos. Todas estas cosas, toda esta falta de valores, por así decirlo, acaban creando a una persona débil. Y si fuera solamente débil, si fuera solamente que es una persona que no es útil a nivel de sociedad, bueno, podríamos discutirlo, podríamos debatir hasta qué punto esto es dañino para la sociedad, pero es que luego se le suma que son completamente moldeables. ¿Qué quiero decir con moldeables? Bien, el poder político, como bien sabéis, está encargado siempre de manejar a la masa más débil para ir contra la minoría más fuerte y más dirigente de un país, de una nación, de un continente, da igual. Al final es siempre lo mismo. Y cuando esta masa de gente débil y moldeable es tan fácil de mover, de dirigir, el poder político se frota las manos siempre. ¿Por qué? Porque es muy fácil tener un ejército de personas que no necesitan ejercer la violencia, que no necesitan utilizar las armas, no necesitas gastarte miles de millones en tecnología militar, no necesitas nada de eso, simplemente con la masa moldeable de gente débil son capaces de oprimir, censurar e incluso eliminar, no al 100%, pero eliminar a gente que sea disidente, gente que no vaya en compás del discurso político hegemónico. Y todo esto lo que hace al final es que tengamos una sociedad debilitada completamente, hasta el punto en el que el poder político puede defecar absolutamente cualquier imbecilidad en la sociedad de una nación,
Y esta nación, como está claramente debilitada, no verá ningún problema y no se verá el auge de ninguna revolución, porque no hay capacidad de reacción, ni de revolución, ni de ejercer violencia, ni de nada. Es decir, cuando a una persona se le inculca desde pequeño que la violencia nunca es buena, siempre hay que hablarlo todo, que ciertas actitudes son opresoras para ciertos lobbies, es decir, ciertas minorías oprimidas, pobrecitos. Claro, cuando a un niño, cuando crece, sea niño o niña, da igual, cuando crece escuchando estas imbecilidades, estas tonterías, estas debilidades, lo único que creamos, evidentemente, es un individuo frágil, muy débil, muy poco autónomo y además muy fácil de dirigir. Y por lo tanto al poder político esto siempre le va a interesar. Es decir, es mucho más fácil dirigir a una, de nuevo, masa de gente débil que no tiene realmente mucha opinión, amén de lo que se diga en los telediarios o en las redes sociales o en las tendencias que haya en ese momento. No tiene mucho más de eso. Es mucho más fácil moldear, dirigir, mandar, oprimir a esa masa de gente. Gente que, por cierto, está muy frágil a nivel mental y que, por lo tanto, serán más fáciles de manejar. Que, por ejemplo, a una masa de gente conservadora, una masa de gente centrada en el trabajo, centrada en crear algo, empresas, negocios, una masa de gente que tiene una familia sólida, una estructura de familia sólida detrás, es decir, un padre, una madre, unos tíos, unos hermanos, unos primos, que puedan defenderle. Es decir, es mucho más fácil, evidentemente, manejar a gente sola, ansiosa, depresiva, que manejar a un hombre fuerte de convicciones, fuerte físicamente, inteligente, que piense por sí mismo, con una familia detrás, con unos amigos de verdad. Es mucho más difícil moldear a una persona así. Es decir, no es rentable. Entonces, el punto de este vídeo es abrir los ojos o hablar, simplemente charlar, sobre cómo la debilidad, que a veces percibimos como inofensiva, porque al final es débil y no pasa nada, no hay problema, cómo la debilidad puede ser el peor de los males de una sociedad. Puesto que si una sociedad no tiene capacidad combativa ni capacidad revolucionaria contra un Estado opresor, el Estado opresor siempre intentará oprimir a la población. Y esto lo vemos, no hace falta que dé datos. Si sois españoles y vivís en España, sabréis perfectamente que la opresión en este país existe. No tanto como puede ser en una dictadura, evidentemente, porque si no se les caería el cuento de que son una democracia. Y solo basta con salir a las calles y ver cómo todo está degenerando en una especie de pseudo dictadura un poco extraña. Es una dictadura por lo secreto y por lo tanto es una manera de decir que ellos tienen el poder, que nosotros no lo tenemos y que mientras siga existiendo gente muy débil, ellos van a seguir teniendo el poder y por lo tanto los que somos fuertes e independientes, los que buscamos sacarnos las castañas del fuego y los que buscamos prosperar en este país, saben que no tenemos toda la capacidad de ejercer violencia o de ejercer una revolución o de cambiar algo grande, porque saben que no estaremos respaldados realmente. Como ejemplo de lo que estaba diciendo, me gustaría poner, por ejemplo, al chico este que sale ahora, que se ha hecho bastante viral en redes, que se llama Jan Sin Miedo. Este chico es un chaval que sale a la calle y todo su derecho ejerce cierta violencia en respuesta a un ataque directo hacia la población española, de la cual hablé en el primer vídeo, de ciertos inmigrantes que vienen aquí a este país
a delinquir solamente, que vienen a ejercer la violencia y que vienen o que piensan que todo esto es suyo y que pueden hacer lo que quieran exactamente. Por lo tanto, es muy curioso cómo vemos cómo este chico se hizo realmente viral, porque el formato que tocaba era bastante interesante, es decir, salía a la calle y veías como cientos y cientos, bueno, es una exageración, pero mucha gente se le echaba encima por simplemente estar grabando en un barrio de Barcelona, cuando realmente, ¿qué tiene de malo eso? Y eso los medios asociados al gobierno lo han tildado de lo de siempre, ¿no? Ultraderecha, racismo y un millón de términos estúpidos que no terminan nunca. Es decir, siempre hay algún término nuevo, agresiones contra minorías oprimidas, una serie de cosas que nunca voy a entender. Y precisamente vemos como toda esa gente débil que antes mencionaba, toda esa masa de gente débil, se acerca y se avalancha contra este chico, porque claro, el poder político ha vendido que esto es lo malo, que esto es el problema de la democracia. Y claro, es lo que digo, mientras sigamos teniendo una masa de gente tan absolutamente débil, siempre tendremos el mismo problema. Es decir, tendremos a alguien que intenta hacer la revolución, que intenta alzarse contra las injusticias, contra la opresión que se puede vivir en ciertas zonas, y veremos cómo una avalancha de gente débil, gente sin convicciones, gente sin valores, se le echará encima porque el poder político ha dicho que esto es lo correcto. Por lo tanto, mientras sigamos teniendo a gente débil, las cosas seguirán como van yendo, ¿vale? Entonces nunca pensemos que la gente débil es inofensiva, jamás. La gente débil es el peor tipo de enemigo que puede tener una sociedad. Como siempre, si te ha gustado el vídeo, dale un me gusta, y si tienes alguna idea o algún debate, debátemelo en los comentarios, estaré encantado de leerte. Un saludo.